distinguiendo de un grupo a otro grupo lo que son estas ecuaciones diferenciales. Ya habíamos distinguido en dos grandes grupos, uno solamente denominado ecuaciones diferenciales ordinarias y el otro ecuaciones diferenciales parciales. Nuestro estudio se va a enfocar, les había mencionado, en resolver lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Dentro del grupo de las ecuaciones diferenciales ordinarias, también habíamos clasificado el orden de la ecuación diferencial el día de ayer en la definición, ¿no es cierto? Habían ecuaciones diferenciales de primer orden, ecuaciones diferenciales de orden 2, de orden 4, incluso en uno habíamos colocado de orden n, ¿sí? Entonces, la otra división va a ser efectivamente de esa manera. Nos vamos a enfocar hasta donde nos alcance el tiempo y ver luego lo que resta. Primeramente es relacionado a todo lo que viene a ser ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Seguramente ya lo están visualizando. Voy a colocar la pizarra. Entonces, vamos a comenzar con ese primer grupo, ¿no? Ecuaciones que son las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Bien, entonces, acá igual vamos a distinguir dos grupos, se puede denominar así. Miren, estamos yendo en grupo, pero nos vamos a enfocar en lo que vienen a ser las ecuaciones diferenciales de primer orden. Tendremos ecuaciones de la forma F mayúscula, donde interviene la variable independiente, la función incógnita y su derivada, ¿sí? Simplemente vamos a trabajar de manera inicial con ese grupo de ecuaciones diferenciales denominadas de primer orden, ¿sí? En la práctica y en la forma, incluso cuando ustedes van a ver más adelante lo que es el análisis numérico o cálculo numérico, para poder hacer ciertas iteraciones, conviene, es más, no solamente para ellos, sino de la forma como vamos a ir encarando ahora, conviene tener la ecuación diferencial escrita de una mejor manera, ¿sí? Esta ecuación supondremos que podemos escribir de la forma donde va a estar, si quieren, despejado la derivada de la función. ¿Qué quiere decir? Tener la derivada de y respecto a x igual a una función f minúscula ahora que dependa de x y y. ¿Sí? Es decir, que si yo tuviese f, derivada de y menos la función f de x, y igual a 0, ¿no es cierto? Eso quiere decir que esto es la f mayúscula que depende de x, y la derivada de y. ¿Sí? O sea, simplemente estamos optando otra notación que va a ser más cómodo para nosotros. ¿Sí? El problema será encontrar todas las funciones y, ¿no es cierto?, que depende de x, porque es la variable independiente, que satisfaga
lo que viene a ser la ecuación diferencial ordinaria. Lo voy a abreviar, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, ya se está reduciendo, como les había indicado, una ecuación diferencial de primer orden y vamos a tratar en la posibilidad de las medidas, en todo lo que se pueda expresar como la derivada de la función igual a una función que es lo que va a salir al momento de estar haciendo el despeje. ¿Sí? Bien, este es el otro grupo, les decía, de ecuaciones diferenciales de primer orden, que también va a estar otros grupos, o dos grupos lo podemos denominar. Y al día de ayer habíamos hablado de un grupo de ecuaciones diferenciales de primer orden, porque ya estamos en primer orden, que pueden ser lineales y no lineales. ¿Sí? De manera general, de forma inicial, vamos a ir manejando las no lineales, ¿sí? Pero no le vamos a decir no lineales por lo tanto, porque puede darse el caso que una ecuación diferencial que fuese lineal también se pueda resolver por cierto método que corresponde, si quieren, a la forma de cómo ir resolviendo una no lineal, ¿sí? Puede estar en ese grupo, ¿sí? Entonces, por eso no vamos a decir, solamente hay que distinguir que existen esas dos y la forma de cómo optemos va a ser de la forma que nosotros queramos resolver, ¿sí? No, no se preocupe. Y en el examen va a ocurrir lo mismo, ¿no? No se les va a decir, no, no pueden resolver, a menos que el ejercicio les diga, resuelva por esta forma, ¿sí? Bien, entonces comencemos con lo que son ecuaciones separables. Que es el más sencillo, obviamente, pero hay que saber integrar bastante bien. Ecuaciones diferenciales separables, ¿sí? Sea la ecuación diferencial de primer orden de la forma que ya hace un momento estábamos trabajando. La derivada igual a una función que depende de x y y. Se denomina ecuación separable o simplemente separable si se puede escribir la función, o si se puede escribir la función fx, y, ¿sí? Como el producto o cociente de una función de x y una función de y. Es decir, que esta función f de x, y puede ser igual, ¿sí?, a una función f sub 1 que depende de x sobre una función f sub 2 que depende de y o una función fx, y f sub 1 o g sub 1 voy a colocar para cambiar notación. G sub 1 puede estar y en la parte superior o puede estar también
la función que solamente depende de x en el denominador. ¿Sí? Pero también te da la opción, aquí no lo voy a colocar aún, voy a colocar punto y coma, o, ahora sí es 100, lo que decía, o cociente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esa función f de x, coma y, puede estar escrito, ¿no es cierto? Como producto, decía. Voy a utilizar h ahora, h sub 1 de x por h sub 2 de y. Esas funciones, como indica f sub 1 de x, g sub 2 de x y h sub 1 de x, todas son funciones que solamente dependen de x, como lo han visto en cálculo. La función f sub 2, g sub 1 y h sub 2 también son funciones que solamente dependen de y. Si ustedes son capaces de escribir o reescribir esta función f como el cociente o producto, entonces nosotros vamos a decir que es una ecuación diferencial separable. ¿Sí? Es separable. Al momento de estar indicando que es una ecuación diferencial separable, nosotros tenemos que tener ahora en cuenta ciertas características, ¿sí? Y lo voy a colocar en observación. Vamos a trabajar con este, ¿sí? Lo voy a enmarcar este de acá. Los otros son las diferentes opciones que podemos tener, ¿no? Vamos a considerar este primero que anotó, ¿sí? Por la simplicidad, si quieren. Los f sub 1 y f sub 2. Aquí voy a colocar algunas observaciones que creo que hay que tomarlos en cuenta, ¿sí? Se tiene que ese f sub 1 de x y f sub 2 de x, perdón, de y, son funciones continuas. Ya en cálculo 2 han debido ver desde cálculo 1 si hay discontinuidad, vamos a ocurrir ciertas cosas que vamos a estar calculando, todo menos de lo que nos pide, ¿no? Son funciones continuas. Y además, esa función f sub 2 de y que está en el denominador debe ser diferente a la función nula. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Sí? Bien, para resolver la ecuación diferencial que está dada por la derivada de y, igual, ustedes recordarán que viene a ser la función f que hemos denominado que va a ser f sub 1 que depende de x sobre f sub 2 que depende de y. Ya lo estoy reemplazando. ¿Sí? Podemos reescribir y ese f sub 2 de y que está en el denominador, yo lo voy a llevar al otro lado si quieren de la igualdad, va a ser f sub 2 que depende de y, la derivada de y igual a f sub 1 que depende de x. ¿Sí? Y ya está, si quieren. Acá voy a colocar sea f sub 2 mayúscula de y f sub 1 mayúscula de x, ¿sí? Van a ser las primitivas de f sub 2 de y f sub 1 de x.
respectivamente. Es decir, que yo voy a obtener al momento de estar integrando, si quieren ya, voy a tener, ¿no es cierto?, que G sub F sub 2 derivada de Y va a ser igual a F sub 1 de X. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Donde, ¿no es cierto?, cuando yo voy a hacer la... perdón, acá me estoy confundiendo. Esto es F sub, está bien, F sub 2 viene a ser este, ¿no? Que viene a ser que la derivada viene a ser G sub 2, F sub 2. ¿Sí? Con la derivada de la función F sub 1 mayúscula va a ser igual, ¿no es cierto?, a G sub F minúscula de F sub 1 de X. Esto es X, perdón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al decir las primitivas, ¿no es cierto? Ese término lo han debido ver en cálculo 1, que si ustedes tienen que F sub 2 y F sub 1 son las primitivas, si ustedes derivan, vamos a obtener justamente F sub 2 minúscula, F sub 1 minúscula, respectivamente. ¿Sí? Eso es lo que se tiene de manera inicial. Bien, entonces, como F sub 2 de Y, si quieren, minúscula, es igual a la derivada de F sub 2 mayúscula de Y, ¿sí? Por regla de la cadena, voy a tener, lo voy a llevar a este otro lado, o acá nomás, aquí. Entonces, por regla de la cadena, o de la regla de la cadena, ¿no es cierto? Que ustedes conocen, que lo voy a colocar. Hemos mencionado hace un momento F sub 2 derivada de Y, ¿no es cierto? Yo solo puedo escribir este F sub 2 derivada, ¿no es cierto? F sub 2Y derivada. Yo lo puedo expresar como en cálculo 1, derivada de la función F sub 2 de Y respecto a X. ¿Sí? Eso es lo que puedo escribir. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Ese Y es una función que depende de X. Eso es lo que estábamos hablando. F sub 2, Y, que depende de X. Esto lo voy a borrar y lo voy a volver corchete. Y ahí aparece lo que es regla de la cadena, ¿no? Está una función compuesta con F sub 2. Y ustedes saben cómo se deriva, ¿no es cierto? Va a ser la derivada de F sub 2, ¿no es cierto? Y eso simplemente va a ser la derivada de F sub 2 respecto a Y, ¿no es cierto? Por la derivada de Y, regla de la cadena. Entonces aquí voy a tener derivada de Y. ¿Sí? Y miren, esta expresión no es más que tener esa expresión, porque estamos diciendo que F sub 2 de Y es la derivada de F sub 2 de Y. ¿Sí? De manera análoga, si quieren, esto se va a traducir cuando tengan la otra derivada, o sea, en el lado derecho, si quieren. ¿Sí? Bien. Entonces, por lo tanto, ya les he ido mostrando, ¿no? De dónde viene y todo aquello.
Por lo tanto, voy a cambiar el color. Por lo tanto, lo que yo voy a obtener va a ser la derivada respecto a x, ¿no es cierto? Que va a estar f sub 2, ¿sí? de y, que depende de x. Esto corchete dije para que un poco se diferencie. Va a ser igual, ¿no es cierto? En el lado derecho estaba f sub 1. Vamos a ver, ahí está f sub 1. Y ese f sub 1, ¿no es cierto? Es la derivada de f sub 1 de mayúscula de x. Entonces voy a tener la derivada respecto a x de f sub 1 que depende de x. Y ahí está. Si ustedes integran, ¿no es cierto? Ustedes saben, al integrar, la derivada y todo aquello, vamos a obtener f sub 2, ¿sí? Que ahí está compuesta con y que depende de x, va a ser igual a f sub 1 que dependa de x. Como estamos integrando, va a aparecer una constante, ¿sí? Y nosotros ya tenemos resuelto nuestra ecuación diferencial. ¿Sí? Aquí vamos a colocar, en conclusión, para tener la solución o para obtener de la ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? De la ecuación diferencial ordinaria, es suficiente encontrar f sub 1 de x mayúscula y f sub 2 mayúscula de y. ¿Sí? Y listo, nada más. ¿Cómo encuentro ese f sub 1 mayúscula, f sub 2 mayúscula? Miren, en esta otra presentación, ¿sí? Es la derivada o su derivada va a ser igual a la función f sub 2 minúscula de y. ¿Qué quiere decir? Lo que anotamos antes de la conclusión. Simplemente vamos a proceder a integrar. ¿Sí? Nada más, es eso. Vamos a proceder a integrar. Muy bien. Ejemplo. Resolver. A ver, déjenme buscar el textito de Makarenko. Vamos a sacar algunos ejemplos. Obviamente de los que no están resueltos, ¿no? Y así vamos a tener de una variedad de ejercicios. A ver. Estoy aquí en el PDF. A ver, algo interesante. Esto es muy fácil. Analicemos a ver esto y veamos cómo nos va. ¿Sí? Resolver 1 más y cuadrado por exponencial de 2x diferencial de x, espero que no esté mal escrito en el texto, menos exponencial de y, diferencial de y, cerramos paréntesis, menos 1 más y, diferencial de y igual a 0. Es una forma de una ecuación diferencial. ¿Lo hemos ido viendo? Aún no,
pero sí sabemos que nosotros podemos escribirlo de la manera que a nosotros nos dice en la teoría que sería lo más habitual o lo más aconsejable. Pues podemos ir desarrollando un poco y obtener, reescribiendo, uno más y cuadrado por exponencial de 2x diferencial de x menos 1 más y cuadrado por exponencial de y diferencial de y menos 1 más y diferencial de y igual a 0. Podríamos factorizar diferencial de y, ¿no es cierto? Que es más cómodo. Vamos a tener 1 más y cuadrado exponencial de 2x diferencial de x. Ambos tienen menos, también lo podríamos sacar el menos. Y va a ser igual, voy a colocar entre corchete, 1 más y cuadrado exponencial de y más 1 más y diferencial de y igual a 0. Puedo hacer la manipulación que ustedes conocen y voy a obtener sí, está bien. 1 más y cuadrado exponencial de y más 1 más y diferencial de y igual a 1 más y cuadrado exponencial de 2x diferencial de x, ¿no? Lo estoy llevando al otro lado para que ambos sean positivos y todo de esa manera. Puedo ir manejando las diferenciales también. Voy a obtener diferencial de y respecto o sobre diferencial de x igual a 1 más y cuadrado por exponencial de 2x sobre 1 más y cuadrado exponencial de y más 1 más y. Lo voy a colocar entre paréntesis, ¿no? Para que no moleste. Si quieren, le pueden sacar también el paréntesis, no hay ningún problema. Bien, y no se olviden, eso es la derivada de y. Miren, ya está expresado de la forma que a mí me ha indicado. No se olviden, todo esto, miren, solamente está presente x y y. Entonces, es una función que depende de x y y. Listo, y es la ecuación diferencial con la que hemos iniciado. O que nos conviene reescribir una ecuación diferencial de esa manera. Ahora el objetivo es identificar entre esta función f de x, y como un producto o como un cociente de funciones que solamente dependan de x y solamente dependan de y. Bien, no está complicado. Voy a decir que la derivada de y respecto a x es igual. Podría dejarlo solito al exponencial de 2x. Lo llevo al otro lado, o el otro producto. Lo voy a colocar un puntito. 1 más y cuadrado sobre, por 1 más y cuadrado exponencial de y más 1 más y. Y aquí podemos identificar una función, voy a colocar f sub 1, que depende solamente de x, y toda una función, f sub 2, que solamente dependa de y. Entonces, es una ecuación diferencial separable. Puede haber otras formas de hacer, según vayamos viendo algunas partes teóricas, tal vez otras sean más fáciles de poder resolver o tal vez un poco más complicadas, pero de que se tiene que poder resolver, se tiene que poder. ¿Sí? Tal vez nos vamos a tropezar con ciertas características de algunas ecuaciones diferenciales, pero
que no se pueden expresar si quieren en términos de funciones elementales, y eso nosotros nos va a dar la idea de poder utilizar de manera numérica, ¿no? Entonces de ahí viene el cálculo numérico. Bien, ¿no es cierto? Voy a llevar y, la función que depende de y al lado izquierdo, eso es lo que nos dice la teoría, y voy a tener de la siguiente manera. 1 más y cuadrado por exponencial de y, si no me equivoco, más 1 más y, no hay necesidad de paréntesis, ¿quieren ahí? Sobre 1 más y cuadrado. Diferencial de y, aquí está diferencial de x, igual, y se ha quedado la función, ¿no es cierto? Si se quiere llamar f sub 1, y eso es exponencial de 2x. ¿Sí? Al momento de estar manejando con diferenciales, ¿sí? Como es una división acá, yo lo puedo llevar al lado derecho. ¿Sí? Este viene a ser el f sub 2 de y, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo hemos ido manejando, y el otro, una función que depende solamente de x. Ese es el objetivo. Independientemente de la función que nos van saliendo, lo voy borrando lo que nosotros debemos proceder ahora es a integrar. ¿Quién vamos a integrar? El lado derecho, perdón. Perdón, el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Sí? Y ya está. Necesitamos saber integrar. Bueno, no tienen que haberse olvidado integrar lo que han aprendido en cálculo. Bien, la integral del lado derecho no es nada complicado, es la exponencial, ¿no es cierto? Alguna cosita más por ahí va a aparecer, pero es sumamente fácil. El lado izquierdo, ¿qué hacemos, chicos, chicas? ¿Cuál, ¿Cuál sería el cambio de variable? No creo, ¿no? No, no, no te preocupes. Vamos, siga, sugerencias, chicos, chicas. Cálculo 1. Vamos, hay que recordar, ya les había mencionado, ¿no? Hay que ir recordando. Por lo menos necesitamos saber integración por tablas, no creo que se hayan olvidado ello. Sustitución, fracciones parciales y por partes, le decía, ¿no? Para la sustitución trigonométrica, donde dibujaban el triangulito y todo aquello, para las sustituciones racionales, entre otras, ¿no es cierto? No lo vamos a estar, vamos a utilizar una tablita, ya vayan consiguiéndose una tablita de integrales, de la mayor cantidad de integrales, en particular donde hay raíces cuadradas, ¿no? Que es lo que generalmente ahí entra una sustitución trigonométrica con ciertas características. Vamos a ver, ¿qué realizamos acá? Miren, inicialmente yo lo puedo distribuir el denominador. Incluso eso más podría distribuir directamente. Ahora sí, ¿no?
puedo distribuir. Esto es igual a la integral de exponencial de 2x diferencial de x. Bien, tengo la ventaja acá, que se simplifican, y eso me da lugar a tener la integral de exponencial de y más 1 sobre 1 más y cuadrado más y sobre 1 más y cuadrado. Diferencial de y igual a la integral de exponencial de 2x diferencial de x. ¿Sí? Ahora sí, lo pueden distribuir si gustan, ¿no es cierto? Exponencial de y, diferencial de y, más la integral de 1 sobre 1 más y, primera y única vez que voy a hacer de esta manera, porque ya ustedes tienen que hacerlo de manera directa, yo igual lo voy a hacer, ¿no es cierto? Integral de y sobre 1 más y cuadrado, diferencial de y igual a la integral de exponencial de 2x diferencial de x. Propiedades de las integrales que ustedes conocen de cálculo 1. Bien, la integral del primero no es nada complicado. La integral de la exponencial de y es la misma. Ya está. Más la integral de 1 sobre 1 más y cuadrado. Aquí es igual. Arco tangente, Inge. Eso, gracias, chicos. Arco tangente de y. Más la integral de y sobre 1 más y cuadrado. Aquí es igual. Un medio por logaritmo natural de 1 más y cuadrado. ¿Estoy bien? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha hecho su compañero para los que no pueden ubicarse de qué lugar o cómo sale? ¿Sí? ¿Sí? Ahí se utiliza la sustitución. La sustitución viene a ser la parte del denominador, el 1 más y cuadrado. Eso sí quieren colocarle U, Z, W, no sé, la inicial de sus chicas, no sé, pero esa es la sustitución. Regla de la cadena va a aparecer ahí, con dos Y si quieren. Tenemos y, de ahí aparece un medio, porque para complementar va a aparecer un medio, y al estar regresando a nuestras variables originales va a aparecer u o la letra que ustedes quieran, ya les dije, 1 más y cuadrado. ¿Sí? Ya está. Igual, ahora tenemos la exponencial de 2x. ¿Cuál es la integral de la exponencial de 2x? No, pues eso está fácil. Hay en los formularios, y si no quieren el formulario, también pueden hacer sustitución, ¿no? Vamos, creo que por ahí alguien quiere un medio de exponencial de 2x. Perfecto. ¿Sí? Y nada más. Hemos integrado. ¿Qué no debemos olvidarnos? Se los voy a colocar con más grosor. No debemos olvidarnos la constante. ¿Sí? Por más que hayamos hecho 4 integrales, como ustedes están viendo, ¿sí? En nuestro ejercicio solamente tiene que estar una constante. Y un poquito voy a hablar de esta constante ahora. Entonces ya la solución si quieren, ¿sí? No hay ningún problema. Ya es la solución. ¿Sí? Si el ejercicio a mí me permite reducir a una forma más interesante o más vistosa si quieren, lo puedo hacer. Pero aquí miren, si ustedes observan, no van a poder reducir a alguna forma más elegante si quieren, ¿no? Tal vez podrán multiplicar por 2
luego sacarán logaritmo natural a todo para poder despejar tal vez X, pero ya no van a lograr despejar, ¿sí? Entonces, a veces simplemente se acaba el ejercicio cuando ustedes integran y lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Porque ya lo demás es algunos pasos o procedimientos algebraicos, ¿sí? Pero bien, la idea de hablarles de esta constante, ¿sí? Si quieren, pueden colocar de la forma que lo he ido colocando, constante, ¿sí? En algunos ejercicios, tal vez les va a convenir anotar logaritmo de una constante, ¿sí? O tal vez les va a convenir anotar exponencial de una constante. O tal vez seno de una constante, coseno de una constante, ¿sí? Constante sobre, a ver, logaritmo de una constante, hemos hecho exponencial de una constante, seno, coseno, ¿qué más? Raíz cuadrada de una constante si quieren, ¿no? Pero no son tan habituales todos los demás, ¿sí? A veces ni esta exponencial no es a veces tan habitual, pero lo voy a colocar porque en algunas ocasiones sí es necesario tener la exponencial de una constante. Independientemente cualquiera de los dos que puedan colocar, ¿sí? Para la constante, va a seguir estando bien su ejercicio, ¿sí? Tal vez para poder despejar, como decía, escribir la solución de una manera tal vez más elegante, tal vez convendría tener logaritmo de una constante, exponencial de una constante, ¿no es cierto? Eso ya nos indicará el ejercicio, ¿sí? Por el momento, yo se lo estoy colocando una constante simplemente porque también es un ejercicio de manera inicial que estamos escogiendo y ya vamos a ir viendo más adelante cómo manipulamos este logaritmo de una constante, exponencial de una constante, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, chicos, chicas, hasta acá. Bien, no es nada difícil. ¿Qué es lo que debemos recordar? Integrales, si se dan cuenta. ¿Sí? Eso es lo que de manera inicial vamos a necesitar. Estas ecuaciones diferenciales de variable separable, obviamente están casadas, ¿sí? O bueno, no casadas, sino van unidas, si quieren, con otro tipo de ecuaciones, ¿sí? Que son las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿sí? Porque una ecuación diferencial homogénea, nosotros podemos transformar a una ecuación diferencial de variable separable. Por eso, digamos, van juntitas. Entonces, vamos a trabajar con esta más, ¿sí? Pero antes de poder dar una ecuación diferencial de tipo homogéneo, lo que nosotros debemos tener es conocer cuándo una función es homogénea. Es diferente tener una función homogénea que tener una ecuación homogénea, ¿sí? Eso también acuérdense. Lo que acá voy a dar de manera inicial va a ser la definición de una función homogénea, ¿sí? Una función de dos variables, puede ser de una variable, de tres, en este caso, como tenemos la función f minúscula que depende de x y y, ¿no es cierto? De la forma que hemos ido escribiendo, voy a anotar de dos variables, ¿sí? Una función de dos variables es homogénea de grado n si se tiene que la función valuada en tx y ty es igual a ese t elevado a la n, que ya viene a ser
el grado, ¿no es cierto?, de la función evaluada en X y Y. ¿Sí? Eso es una ecuación, bueno, eso es una función homogénea de grado 2, o de grado n, mejor dicho. Ejemplo. Tengo una función que es igual a x cubo más x cuadrado y más y cuadrado x. ¿Sí? Es una ecuación homogénea. Bueno, yo sé que es homogénea. ¿Qué es lo que debemos hacer? Voy a evaluar t por x y t por y. ¿Qué quiere decir? Que donde vea x yo voy a reemplazar t por x y donde vea y voy a reemplazar t por y. Reemplazando voy a tener t por x al cubo más t por x al cuadrado por y, que vale ty, más t por y al cuadrado, y x es t por x. Esto es igual a t cubo, x cubo, más tengo t cuadrado, x cuadrado, que está multiplicando t por y. Con ese t va a ser t cubo, va a quedar x cuadrado por y. Más, de la misma manera acá, t cuadrado, hay un t todavía que multiplica y va a ser t cubo, y cuadrado por x. Puedo factorizar t cubo, voy a tener x cubo más x cuadrado y más y cuadrado x. Y miren todo lo que está dentro del paréntesis. Es la función f minúscula, bueno, f que depende de x y y, ¿no? Esta expresión. Es justamente esa. Es decir, que esta va a ser fx, y. Homogénea de grado 3. ¿Sí? A eso se hace referencia a estas funciones homogéneas. Vamos a necesitar de esta definición para poder tener las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Sí? Con esta es la que vamos a ir trabajando. Entonces, comencemos acá. Ecuación homogénea. Ahora sí, es ecuación homogénea. ¿Sí? Ahora sí vamos a trabajar con lo que es la ecuación homogénea. Sea la ecuación diferencial no se olviden, siempre lo vamos a escribir de esa manera, y ahí está esa función f, si quieren. La denominaremos ecuación homogénea si la función fx, y es homogénea. Pero aquí estamos hablando ya de función. Y cuando hablamos de función, hemos dicho que es homogénea de grado n. Entonces, para que una ecuación diferencial sea homogénea, esta función debe ser homogénea de grado 0.
n tiene que valer 0. Ahí nosotros vamos a decir que es una ecuación diferencial homogénea. Observación. La ecuación homogénea se puede escribir de la siguiente forma. Como la derivada de y, ¿no es cierto? Como f es una ecuación o es una función homogénea de grado 0, yo lo puedo escribir como una nueva función, ¿sí? ¿Sí? Que depende de y sobre x. Siempre se va a poder reescribir a una ecuación de esta forma, ¿sí? Para las ecuaciones diferenciales homogéneas. Donde, no hay que olvidarse, esta función phi es una función continua. Y obviamente, hay algo que no hay que olvidarse, ¿no es cierto? X debe ser diferente de 0. Diferente. Porque si no va a haber una división entre 0 y es el que nos va a traer serios problemas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien. Para un poco mencionar lo que les hablaba al inicio, de que toda ecuación diferencial homogénea, ¿no es cierto? Se puede transformar o se puede reducir a una ecuación diferencial separable. La clave está en reescribir esta ecuación homogénea de la forma que yo lo estoy colocando en la observación, ¿sí? Donde sea una función donde y esté sobre x o y sobre x, ¿sí? Entonces, la resolución es, o la resolución de esta ecuación, de la ecuación voy a colocar, es cierto que ya lo hemos reescribiendo, la resolución de la ecuación es plantearse, o es plantear la sustitución, ¿sí? A ver, ¿qué letra voy a utilizar? Generalmente utilizan U para esto, ¿sí? Pero U yo lo tengo reservadito para otra situación. Lo vamos a utilizar Z conmigo. Z igual a Y sobre X. ¿Sí? Esa es la sustitución. De la forma de cómo está escrito lo que está al lado derecho. ¿Sí? Siempre van a poder hacerlo de esa manera. Entonces, yo ya sé que voy a reemplazar dentro de ese paréntesis, donde está la función phi, en vez de colocar y sobre x, voy a colocar z. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. Pero como va a ser una función que depende de z, entonces yo no tengo que tener, ¿no es cierto?, lo que está al lado izquierdo, que es la derivada de y respecto a x. No puede haber ya tres variables, ¿no? Ya tengo y x y estoy colocando de z. Entonces, pero él nos sugiere
que el planteamiento sea de esa manera. Entonces, también de alguna manera yo tengo que saber encontrar a qué es igual esta derivada de y respecto a x, en términos, tal vez, así lo vamos a decir, cuando tengamos esta sustitución de z igual a y sobre x. ¿Sí? Nosotros podemos plantearnos también, si quieren, despejando y, x por z. ¿Sí? Recuerdo que cuando veía algunos tipos de bibliografía, en algunos textos directamente decían, si es una ecuación diferencial homogénea, hagan la siguiente sustitución, y es lo que está entre paréntesis, ¿sí? Y igual a x por z, ¿sí? Sin transformar obviamente a esto, ¿no? Porque, como les decía en algunos textos, les dicen, no, es una ecuación diferencial homogénea, perfecto, no hacen esa observación, y directamente dicen, plantean esa sustitución. He visto que en algunos textos está así, tal vez en algunos tutoriales lo vean de esa forma, es indistinto, ¿no es cierto? Al final, el objetivo es reducir o transformar a una ecuación diferencial de variable separable, y eso es lo que vamos a hacer, nada más, ¿sí? Yo voy a utilizar lo que está entre paréntesis simplemente para derivar, ¿sí? Ustedes saben que la derivada de y es igual a la derivada de y respecto a x, eso no se olviden. Y tengo un producto, tengo x y z. La regla del producto dice derivada del primero y todo lo que ustedes saben, ¿no? La derivada del primero, 1, por sin derivar. Más sin derivar el primero y derivada del segundo. Y la derivada del segundo viene a ser la derivada de z respecto a x, porque estamos derivando respecto a x. O si quieren, z, estoy copiando, más x, y la derivada de z respecto a x, z', ¿sí? ¿Sí? Y ya está. Tengo estos dos elementos y los vamos a ir reemplazando, ¿sí? Reemplazando estos resultados en y derivada igual a la función que depende de y x, en división, en un cociente, voy a obtener, en vez de colocar la derivada de y, ¿no es cierto? Voy a anotar ahora esta expresión porque es lo que nos ha salido que es igual, z más x por la derivada de z igual a la función phi y sobre x, y y sobre x es z. Es una función que depende de z. ¿Cómo? Aún no nos interesa. En el ejercicio ya nos va a salir de qué forma va a ser. Por el momento es una función que depende solamente de z. Puedo ir haciendo algunas operaciones. Voy a tener z derivada igual a phi de z menos z sobre x. Miren, en la parte del numerador es una función que solamente depende de z. Y en la parte inferior es una función que solamente depende de x. Y está en un cociente. Es una ecuación separable. ¿Sí? Listo. Toda ecuación diferencial homogénea, realizando este planteamiento de la sustitución, z igual a y sobre x, o lo que está entre paréntesis, y igual a x por z, siempre se va a poder transformar en una ecuación diferencial separable. ¿Sí? Eso es lo que se tiene.
Y ya nosotros sabemos cómo resolver una ecuación diferencial de variables separables. ¿Sí? Bien, entonces voy a buscar igual un ejemplo. Resolver. A ver, ¿cuál sería ahora interesante? Estoy buscando. Homogéneas nos va a tomar todavía la siguiente clase, ¿no? Y algunos ejemplos más, porque hay otras cuestiones más a hablar en homogéneas. Estamos haciendo primeramente una sustitución, ¿sí? A ver. ¿Cuál sería bueno? Están en clases. Esto habría sido el anterior semestre. Veamos este. Aunque no es complicado, pero veamos este. 4x menos 3y más la derivada de y multiplicadas por 2y menos 3x igual a 0. ¿Sí? Obviamente que con este ejercicio también puedo me puede servir de enlace, digamos, para la siguiente clase de todas las otras formas de ecuaciones homogéneas que nos podemos encontrar, ¿sí? Pero resolvámoslo. Igual, como les mencionaba, ¿no? Necesitamos tener la derivada de y, si quieren, ya les dije, entre comillas, como si fuese que estaría separado, despejado. Entonces, yo voy a tener, reescribiendo, voy a tener derivada de y. A ver, al otro lado va a pasar, voy a tener igual a menos 4x más 3y sobre menos 3x, un poco ordenándolo, más 2y. ¿Sí? Ya está. No se olviden. Esto es la función fx, y. Miren, y están las variables presentes ahí. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos. Nosotros debemos verificar que esta función fx, y sea de grado 0, homogénea de grado 0. Así vamos a decir que la ecuación diferencial es homogénea. ¿Sí? Entonces, no es difícil realizar. Voy a cambiar de color. Si yo reemplazo Tx y Ty, va a ser igual a menos 4Tx más 3Ty sobre menos 3Tx más 2Ty. Puedo factorizar de ambos T y voy a tener menos 4X más 3Y. En la parte del denominador también voy a tener menos 3X más 2Y. ¿No es cierto? Se simplifican si quieren T y al final, miren, lo que queda es justamente la función que depende de X y Y. Si quieren, se los voy a colocar aquí con rojo, sería T a la 0. T a la 0 vale 1 si quieren. Entonces es una ecuación, es una función homogénea de grado 0. Por lo tanto, tenemos que es una ecuación homogénea. Y si es una ecuación homogénea, nosotros podemos reescribir, ya les dije, de y sobre x. Pero si no lo quieren hacer, les decía, directamente nos hacemos el planteamiento de la sustitución de y igual a x por z. ¿Sí? Pero yo voy a hacer, ¿sí? Porque en la práctica les va a ayudar bastante reescribirlo de esa manera y poder trabajar de esa forma. Bien, entonces, por lo tanto,
es una ecuación homogénea. ¿Sí? Como es una ecuación homogénea, ¿no es cierto? Yo puedo escribir como entonces, yo puedo escribir y igual a la función que depende de y sobre x. ¿Sí? De esa forma. Yo lo voy a borrar, simplemente lo estoy haciendo. Recuerdo que yo puedo escribir de esa manera. Perdón. Bien. Miren, para escribir de esa manera, tanto al numerador como al denominador, yo lo voy a dividir entre x. Menos 4x más 3y, lo voy a dividir entre x. Y para que no afecte, ¿no es cierto? También lo voy a dividir al denominador. Y esto va a ser igual distribuyendo el x, ¿no es cierto? O haciendo las operaciones, voy a tener menos 4. Voy a colocar la flechita del entonces. Voy a tener que la derivada es igual a menos 4 más 3 y sobre x. Porque ese no se va a simplificar. Sobre, ahí x se simplifica, voy a tener menos 3 más 2. Aquí tampoco se simplifica y voy a tener y sobre x. Miren, es una función phi o g, h, cualquier función que quieran colocarlo, no hay ningún problema, que depende de y sobre x. Siempre se puede reescribirlo y obtener de esa manera una ecuación homogénea. ¿Sí? Siempre. ¿Dudas, preguntas hasta acá, chicos y chicas? A partir de acá, ustedes ya saben cuál es la sustitución. Es z igual a y sobre x, que en un momento las realizamos, pero no sé si tienen duda, pregunta hasta acá. Bien, Inge, adelante, adelante. si digamos fuera 4x elevado al cuadrado, ¿qué pasaría? No sería homogénea, ¿no? Su compañía nos dice, ¿qué pasa si da 4x al cuadrado? Ahí le voy a colocar el 2. Aquí vendría a ser al cuadrado. Al factorizar va a quedar acá un t y aquí va a quedar un x cuadrado, ¿no es cierto? Y el problema va a ser ese t, que porque estás factorizando simplemente t, ¿no es cierto? Ahí va a aparecer un t, entonces no va a ser igual a una función f que depende de x y, sino es que va a aparecer todavía un t. Como va a aparecer un t, no podemos decir que es una función homogénea. Por lo tanto, no va a ser una ecuación diferencial homogénea. Ingeniero, una pregunta. Adelante. En el caso de que fuera del mismo grado, digamos, menos 4x al cuadrado más 3y al cuadrado sobre menos 3x al cuadrado, o sea, que sea del mismo grado, sí se podría realizar la ecuación homogénea. Sí, va a ser igual homogénea. Ah, ya, gracias, sí. Eso es lo interesante, digamos, ¿no? Generalmente eso se conoce como una regla memotécnica, ¿no? Ustedes en secundaria han debido ver cuando han avanzado funciones, o creo que sí, funciones se lo denomina, y han debido ver en una ecuación o en un polinomio, no función, como polinomio han debido ver, eh, donde ya conocían los grados, todo, y hablaban de dos grados, grado parcial y grado total, les hablo. ¿Sí? Aquí entra ese concepto, si quieren, para la regla mnemotécnica, lo que decía su compañera y lo que tal vez ha querido decir también su compañero. ¿Qué pasa si es 4x cuadrado más 3y cuadrado y en el denominador menos 3x cuadrado más 2y cuadrado? Va a seguir siendo una función homogénea de grado cero. ¿Sí? Y ustedes pueden verificar si tienen el modo de ir practicando. Y no solamente cuando sea cuadrado, si fuese al cubo, a la cuarta, toditos, igual va a seguir siendo de grado
0. También, miren, voy a escribir a este lado izquierdo, perdón, derecho, x cuadrado por y más y cubo sobre x cubo. Eso también es una ecuación, perdón, es una función homogénea, ¿sí? Porque el grado, como dice su compañero o compañero también, son al cubo. Pero acá también, ¿qué grado tiene y? Tiene 1. 1 más 2, su grado total va a ser también 3. ¿Sí? A eso se le denomina, o a eso se le conoce si quieren, que tal vez algunos ya han visto algunos tutoriales o ya lo han visto en algún momento, este tipo de ecuaciones, se llama como una regla memotécnica. ¿Sí? Bien, entonces ya más o menos también se ubica, ¿no es cierto?, cuándo va a ser una homogénea y todo aquello. Bien, vamos a continuarlo. No sé si hay alguna otra consulta más, chicos, chicas. Bien, debe quedar un poquito claro, ¿no? Estamos bien. Todavía vamos a ir haciendo algunos ejemplos, ¿no? Ya dije, no nos vamos a cesar. Y lo interesante de la forma como vamos a ir es que, miren, vamos a repasar cómo resolver una ecuación diferencial separable. ¿Por qué? Vamos a hacer la sustitución y vamos a tener una ecuación diferencial de variable separable. Entonces, a partir de ahí, vamos a empezar también a recordar ello. Hay otras formas también relacionadas a este grupo, vamos a decir, de ecuaciones separables, porque esta es una homogénea que se reduce a una separable. Hay otro tipo de ecuaciones de diferente forma, que vamos a ir viendo en la siguiente clase, que también se reducen a separable. ¿Sí? Bien, no me va a dar tiempo para resolver la otra, creo que una hoja también me falta, entonces vamos a continuar la clase siguiente, aunque puedo habilitar, ¿sí? Dame un momentito. Se ha debido cortar, pero el compartir la imagen, ¿sí? Denme un ratito, yo lo habilito y así lo concluimos, ¿sí? Espero que no sea largo, ¿no? Estoy volviendo a compartirles la pantalla, he habilitado la hoja. Cuando se habilita, bueno, esa aplicacióncita debe ser tan especial que lo corta, ¿no? Ya les he vuelto a compartir, ya he activado la hoja, ¿no es cierto? Aquí está la que hemos trabajado y ahora vamos a continuar. Bien, como les decía, nos sugiere que planteemos z igual a y sobre x, ¿sí? Pero también necesitamos encontrar la derivada, y para encontrar la derivada es nomás conveniente utilizar el despeje de y, que también lo pueden despejar del planteamiento, ¿no? Entonces aquí voy a cortar. Plantear, ¿sí? Plantear y igual, perdón, z igual a y sobre x. Despejando tenemos x por z, derivando vamos a tener z más x por la derivada de z, ¿no es cierto? Todos esos elementos vamos a reemplazar, ahí tengo la derivada de y, que va a ser igual a z, reemplazando, vamos a tener z más x, derivada de z igual, y ahí hay una fracción, ¿no es cierto? Menos 4 más 3, menos 4 más 3, por y sobre x, pero y sobre x es z, sobre menos 3 más 2, menos 3 más 2 igual multiplicados por y sobre x, que es igual a z. Miren, yo voy a despejar la derivada de z y voy a tener menos 4 más 3z sobre menos 3 más 2z menos z, todavía lo voy a dejar el x. Ahí hago algunas operaciones, menos 4 más 3z. Para tener el mismo denominador lo paso o lo multiplico. Voy a tener más 3z, estoy multiplicando este por este, ¿no? Menos con menos, más 3 por z, más con menos 2z cuadrado. Todo esto sobre menos 3 más 2z.
Y aquí se mantiene esto, ¿no? Y miren, no se olviden que esto viene a ser derivada de z respecto a x. ¿Sí? Yo lo voy a ordenar, voy a hacer algunos pasos más. Ya es una ecuación diferencial de variable separable. Y lo voy a reescribir de la siguiente manera. 2z menos 3 sobre menos 2z cuadrado. Aquí tengo 3z más 3z va a ser 6z más 6z menos 4. Eso diferencial de z. Y al otro lado, ese x va a pasar a dividir y el diferencial de x pasa a multiplicar y justamente tengo ya directamente para poder integrar. El lado derecho, sumamente fácil. Es logaritmo de x, si quieren. El lado izquierdo, ¿qué aplicamos? ¿Qué aplicamos, chicos, chicas? Sí, no está difícil. Si mal no me equivoco, el resultado va a ser menos un, perdón, ustedes lo van a verificar. Va a ser menos un medio. Sí, menos un medio. Logaritmo natural de menos 2z cuadrado más 6z menos 4 igual a logaritmo de x más la constante, ¿no? ¿Sí? Hay que hacer sustitución, ¿no? Y un poquito más de ingenio ahí y les va a salir eso, ¿sí? Lo voy a borrar, no me estén ingresando, pero no lo voy a hacer, ¿sí? Ustedes lo hacen, pero es sustitución, chicos, ¿sí? Colóquenle a ver u a lo que está todo del denominador y les va a salir, ¿sí? Bien, entonces lo dejan eso, lo completan y ya les he mostrado, aunque se los he escrito de manera rápida y a un costadito, que esta viene a ser la solución, ¿sí? Lo quiero dejar porque quiero hablar algunas cositas más, porque aquí sí va a convenir utilizar el logaritmo de x, ¿sí? Entonces, eh, o logaritmo de una constante, entonces lo voy a dejar ahí, ¿sí? Y vamos a hablar todavía en la siguiente clase, antecitos de iniciar los otros, las otras formas de ecuaciones homogéneas, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? Hay que recordar integrales, ¿sí? Sugerencia, ya les había dicho la anterior clase, vayan recordando también, vayan preparándose una tabla de integrales, ya habíamos hablado también, creo, en la primera clase, si es necesario que van a ingresar al examen con sus tablas de integrales, lo vamos a hacer así, les decía, entonces vayan preparando también ya desde ya y no a último momento todo el material que se necesita, ¿no? Bien, si no hay alguna consulta, chicos, chicas, vamos a finalizar el día de hoy, continuando la siguiente semana, ¿sí? Tengan muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias, Sergio. Chao, chao. Hasta luego, Inge.